desde los estudios de agritotal.com, de la revista chacra.com.ar, y en este debate cada vez se pone más jugoso. Yo siempre digo que después los 60 minutos o los 50 minutos que tenemos sin las pausas comerciales se quedan cortos, pero bueno, Moni. Alfredo, te había quedado algo pendiente. Simplemente para cerrar lo que decía Fernando, ¿no? De los intereses y de lo que pasa. Un ejemplo muy cortito de lo que está sucediendo hoy en India. El primer ministro de la India tiene congeladas las cuentas de Greenpeace, acusando a Greenpeace de obstaculizar el desarrollo, ¿sí?, en India. ¿Por qué? Porque en India hay 8 estados que ya aprobaron empezar a utilizar la biotecnología. Y Greenpeace está trabajando en contra. Entonces, un país como la India, que necesita las tecnologías para superar el rendimiento, para darle de comer producción esa a 1.500 millones de habitantes, ahí están los intereses que decía Fernando. Simplemente quería... Y Martín, tenías una anécdota respecto a la participación. Sí, una cosa muy particular que justamente me contó Mark Lynas hace, no sé, 1 mes, 2 meses, ¿no? Ellos están trabajando hoy en 53 localidades en el mundo donde casos estos como los de la India, pero esto era un país africano, que había un grupo de investigadores trabajando, si no me equivoco, era en berenjena resistente a insectos, que evita aproximadamente entre 80 y 90 fumigaciones con insecticidas para mantener esos insectos bajo control. Entonces veían que había un grupo de activistas que iba y atacaba a los científicos y les destruía las cosas, rompía la universidad. Entonces él empieza a investigar quién financiaba esto. Entonces se encuentra que el principal financiador era una oficina de desarrollo humano de un gobierno de un país europeo, un país realmente espectacular, de altísimo nivel de ingresos, muy serio. Pero lo que era insólito es que ese mismo país, a través de su Ministerio de Ciencia y Tecnología, era el que financiaba el 100% del ensayo. Entonces ellos agarran y hacen una presentación al gobierno de ese país y dicen, pero escúcheme, ustedes ponen a sus científicos para hacer los ensayos en este país africano y al mismo tiempo financian a los activistas que van y destruyen todo. Pónganse de acuerdo si quieren financiar la investigación o quieren financiar la destrucción de la investigación, y lograron que ese país cancele todos los programas de subsidio, digamos, que era muchísima plata, a estos grupos de activistas violentos, ¿no? Pero creo que hoy es como algo paradójico, donde hay una irracionalidad aún en esto de repartir plata. Porque seguramente debe haber un negocio posterior que se puede hacer, ¿no es así, Fernando? Sí, seguro que lo es, digamos, porque hay certificaciones, hay metodologías, hay tipo de productos y hay cuestiones que tenés que cumplir. Siempre están apareciendo, digamos. Entonces, tal como se mencionaba, hay cosas que tenemos que perfeccionar y mejorar desde adentro del sistema. Eso en cualquier sistema es así, digamos. Por otro lado, lo que tampoco debemos admitir, sin argumentos y sin solidez en los argumentos, como suele ocurrir, se ataque a la industria, que en el caso de la Argentina es la más competitiva y es la que nos va a permitir salir nuevamente de las crisis en las cuales estamos en estos momentos. Alfredo, hablamos hoy del tema de la biotecnología. ¿Cuál es el rol que juega la biotecnología en todo esto? Mira, hasta acá demostrado que el rol es central, porque es lo que vino a dar respuesta a esta mayor demanda de alimentos, a todas estas proyecciones que hay de cuál va a ser la humanidad en el 2020, 2050, 7.000, 9.000 millones. Todo eso en menor superficie, con lo cual es mayor productividad por unidad productiva. La biotecnología aplicada en los cultivos, en el caso de algodón, de soja, de maíz, es lo que viene dando respuesta a eso. Ahora, la biotecnología también tiene que ser manejada responsablemente. Y voy a ir al caso concreto, porque estamos hablando de maíz, y yendo a lo que es un refugio, y no era una palabra difícil. La biotecnología, en el caso del maíz y de un maíz que resiste el daño de insectos, lo que uno hace es ese insecto come, muere y no produce daños. Si yo no tengo una población de insectos que viva, se terminan mutando, porque no es que desaparece, la cucaracha no desapareció, la cucaracha mutó a pesar de miles de años combatiendo la cucaracha. Entonces, ese insecto, si no tiene capacidad de reproducirse, el que come, se termina mutando y termina encontrando un límite de la tecnología. Entonces, ahí es donde tenemos la responsabilidad de los desarrolladores, los usuarios y el gobierno. Todos juntos, articular y trabajar responsablemente.
Sí, eso lo que está diciendo él es que tiene que haber una parte del campo cultivado con plantas que no tengan esa resistencia, ¿no? Y entonces que eso es lo que en la jerga se denomina refugio. El refugio puede ser un lote, en el mismo lote, un porcentaje de maíz sin biotecnología, o bien lo que se llama el refugio en bolsa, donde vos compras la bolsa y dentro de la misma bolsa está la semilla con biotecnología y la semilla sin biotecnología. Claro, lo que yo comprendo, digamos y que puede comprender el oyente, es que ese insecto no puede morir porque debe tener y debe permanecer, digamos, mutando aún, porque tiene algún rol dentro de la naturaleza, ¿no?, que cumplir también. Puede haber polinizar, diciendo como sí, algo. Estamos hablando en este caso de los, no de los benéficos. En el caso del polinizador podría ser una abeja. Estamos hablando de aquellos que son dañinos al cultivo. Pero aún así necesitamos que haya un porcentaje de insectos que sobreviva para que sigan siendo susceptibles de lo que produce. Te puedo dar un ejemplo, digamos. Si uno consume siempre el mismo antibiótico y mata la mayor parte de los microorganismos para el cual está hecho las bacterias, si alguna sobrevive porque tiene por una mutación un sistema de defensa frente a ese antibiótico en poco tiempo va a dejar de ser efectivo, porque ese que sobrevivió se va a multiplicar y van a ser todos resistentes. En cambio, si vos tenés lo que mencionaba recién, de un mecanismo en el cual los que tienen resistencia son aquellos que están solamente en el ambiente donde solamente hay biotecnología. Cuando vos tenés la mezcla de estas dos situaciones, va a haber insectos que van a sobrevivir y no solamente aquellos que tengan resistencia, ¿sí? Con lo cual no vas a perpetuar aquel que tiene resistencia y no vas a tener que cambiar el antibiótico después. Claro. No sé si fue claro, pero... el umbral, ¿cuántas tazas de café uno toma y no le quita el sueño? Es eso. O sea, aquel tomador de café puede tomar 10 tazas de café y no le quita el sueño. Sí, es así, bien sencillo. Fernando, quería preguntarte, a ver, estamos hablando de una mayor producción, pero también estamos en un país donde, y en un mundo donde hay hambre y donde se necesita no solamente alimentar, dar de comer, sino nutrir, ¿no? Entonces, esta mayor producción puede convivir, en un país productor y exportador grande, importante, como la Argentina, que al mismo tiempo le garantice a los ciudadanos una dieta saludable. Bueno, ese es el trabajo que vamos a presentar en el Congreso. Que lo estuvimos haciendo con gente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Sergio Britos, y con el programa de agronegocios de la Austral, con Roberto Fini, en el cual lo que indagamos es si puede coexistir en la Argentina un sistema productivo que es de una alimentación saludable al conjunto de la sociedad con un sistema de exportación y exportación grande de alimentos. Y la respuesta es sí. Nosotros tenemos una dotación de recursos y de conocimientos que nos permiten generar un volumen de alimentos que pueda cubrir los dos objetivos. Sí hay cuestiones a mejorar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros contrastamos lo que se consume en la Argentina contra una dieta saludable normada, tenemos un muy bajo consumo de frutas y hortalizas. Deberíamos duplicar la actual producción de frutas y hortalizas solamente para cubrir la dieta de el conjunto de la sociedad argentina. Tenemos un porcentaje menor de consumo de lácteos que el que debiéramos, o sea, una parte de lo que se exporta debería incorporarse. Por el otro lado, en el balance hay otras cosas positivas, en el caso de la carne vacuna consumimos muy por encima de lo que debiera ocurrir, y en el caso de productos derivados del trigo, al revés. Sí, también consumimos muchísimo más de lo que debería ser. Harinas. Solamente con esta cuenta, que estoy haciendo,
que no es fácil porque es una transformación cultural y es a largo plazo, es a largo plazo, eso está claro, pero digo que hoy con la actual circunstancia habría 2,5 millones de toneladas más de trigo para exportar y 1.200.000 toneladas más de carne vacuna para exportar, con los excedentes que estamos haciendo, más todos los otros productos que producimos, ¿no? En el caso de maíz somos fuertemente sedentarios y en muchos de los granos ocurre lo mismo. O sea, si la pregunta es, ¿se puede ser un país sanamente alimentado y un fuerte exportador de alimentos? Y la respuesta es, desde la Argentina, sí. Con cuestiones que hay que arreglar. Hay cuestiones que arreglar. A ver, nosotros hemos estado viendo que la soja, por supuesto, es el cultivo extensivo que más le rinde al productor, la verdad es esa, pero ahora... El que más le rinde al Estado, por eso la política de los últimos años fue promover casi exclusivamente el cultivo de la soja a partir de distinto tipo de medidas más allá de los discursos. Bueno, ¿y cuál es una de las cuestiones ahora con las que se han encontrado? Bajos niveles de proteína en soja. Entonces digo, cuando el cultivo es extensivo, cuando es, digamos, enorme la cantidad de hectáreas, esa posibilidad de que se conserven nutrientes, lo tenemos clarito el ejemplo en la soja, pasa con los otros cultivos. ¿Y cómo se haría para mejorarlos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Además de toda la campaña intelectual que me gustaría, cultural quiero decir, que me gustaría que habláramos, que hay que modificar. En el caso de la soja no es tanto un problema de extensión, sino que los programas de mejoramiento han focalizado en temas de rendimiento y no con porcentaje de proteína, y entonces eso es así. Que además hay cuestiones ambientales, digamos, en el norte tenemos porcentajes de proteínas mayores que en centro y sur del país. Bueno, es una serie de situaciones donde si uno no promueve, por algún motivo le paga a aquel que tiene más proteína, bueno, va el rendimiento. Esto es así. Entonces, ahí hay un componente que habría que promover de alguna forma en un contexto en el cual debemos también tener claridad que es insostenible un porcentaje de soja en la rotación que hoy tenemos en la mayor parte de los territorios, digamos. Eso no se sostiene. Martín, y también la pregunta va también para Alfredo. Obviamente uno habla de una matriz productiva, de querer llegar a 150 millones de toneladas, pero en el caso, por ejemplo, del maíz, ¿qué rol juega el sorgo dentro de esta matriz productiva o qué rol tendría que cumplir como rotación? Sí, buena pregunta, Horacio. Y creo que cuando uno piensa en la función de la matriz productiva, cuando uno ve otros países del mundo, qué fue lo que hicieron, y yo creo que el primer punto es el del desarrollo humano. O sea, que los ciudadanos de ese país puedan desarrollar sus vocaciones y que esa vocación, a su vez, durante la vida de trabajo, puedan ir encontrando otros empleos y que sus hijos tengan empleo mejor que ellos. Y nos parece que en Argentina esa discusión, lamentablemente, en general no se da. O sea, se puede dar un plan, un subsidio o un plan de jubilación anticipada o cosas por el estilo, pero cuando pensamos en el rol de estos cultivos, y por eso las cadenas sobre todo la cadena del maíz, pero en general de los granos forrajeros, ¿no? Porque el sorgo es como un hermano menor de menos volumen, son tan importantes aún en los países que no producen ni una hectárea. Lo que pasa es que el maíz es el cultivo que se produce en más volumen, el que se produce en más países del mundo. Eso es un cultivo que se produce en cerca de 150 países en superficies muy importantes. Entonces es una cadena de valor que genera una gran cantidad de empleo. Y el sorgo es un cultivo interesante porque tuvo una desaparición en muchos países como la Argentina, que la Argentina perdió el 90% del área sembrada desde el año 73 al 2005, y en los últimos años, del 2006 en adelante, recuperó un poco, y todavía le están faltando ajustar algunos puntos de la tecnología para que vuelva a aumentar los rendimientos. No está logrando lo que está logrando el maíz, que tener aumentos de rendimientos por año del orden del 3-4%, y está en menos del 2%, y eso es demasiado bajo. Alfredo. Mirá, primero, la matriz productiva necesita tener un planeamiento estratégico, ¿sí?, a nivel país. Y esto, a las claras, hoy no lo tenemos. No puede ser los 20 millones de hectáreas de soja versus los 5 sumados maíz y sorgo, ¿no? Estás en una relación de 4-1 en eso, y si dejas solo maíz,
está superando 5,5 a 1, cosa que no existe esa relación en el mundo. Estoy hablando maíz versus soja. La respuesta es muy sencilla, la solución no es fácil. La respuesta es sencilla porque necesitamos la competitividad en todos los cultivos, en todos, y cuando digo todos, son los cultivos regionales también, no solo los extensivos. Lo que está pasando hoy en el Valle es en las economías regionales es una tragedia. Entonces, la Argentina tiene que encontrar la fórmula para que la producción agropecuaria sea rentable en todos. Es eso.